¿De qué vamos a hablar? Bueno, aquí estamos, ¿verdad?, para hablar de Caviar with Rum, Cuba, USSR and the Post-Soviet Experience, nuestra compilación de ensayos que acaba de salir con Palgrave Macmillan. Hemos estado trabajando durante, digamos, 5 años en este proyecto. Empezamos en 2007, ¿verdad? Sí, la idea salió de una conversación que tuvimos antes como en una reunión, en una fiesta de amigos, y aquí yo sabía que había estado trabajando en el tema de la influencia o de las huellas de los rusos en Cuba. Y bueno, yo por mi parte, como muchos saben, yo he tenido una relación muy estrecha con Rusia, etcétera. Y bueno, salió la idea de que hiciéramos primero organizáramos un simposio, ¿no? Y esto fue muy difícil porque en aquel entonces, antes del 2007, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema con diferentes organizaciones que quizás pudieran interesar por el tema, pensábamos, decían, bueno, ¿qué es esto? ¿No? La Unión Soviética en Cuba no dejaron nada. En efecto, cuando hablamos aquella noche en esa fiesta, justamente una de las razones por las cuales quisimos hablar sobre eso, quisimos organizar el tema, fue justamente que yo tenía una idea también de que sí, que pues había habido una influencia muy profunda a muchos niveles, hasta el punto que este libro que abarca muchos temas, sin embargo, hay muchas otras cosas que se nos quedaron fuera y que nos gustaría eventualmente en un segundo volumen aportar, ¿no? Bueno, el escritor de ciencia ficción mayormente, pero de otras cosas también, José Miguel Sánchez, tiene en este libro una contribución interesante que es otra versión de un artículo que había publicado en la revista Temas, lo que dejaron los rusos. Y este artículo empieza justo con una conversación que tuvo con un mexicano sobre qué es lo que dejaron los rusos en Cuba, y él como lo toma como un reto. A ver, ¿qué es la influencia que me ha dejado en mí y en la gente de mi generación? También yo creo que es la reacción, esa reacción estaba motivada por el hecho de que se contrastaba un poco con la interacción que había habido con los Estados Unidos y la influencia de la civilización americana en Cuba, que era mucho más profunda, mucho más formadora, mucho más que abarcaba, bueno, estaba mucho más entrelazada, sin duda. La interacción que se dio con Rusia fue en diferentes sectores más constreñidos, quizás a un nivel mucho más alto, no a nivel de cultura popular, por ejemplo, no a nivel de la música. Sí y no. Sí y no. Es un tema José, justamente... sí y no, y ese es precisamente ese sí y no que nos dio la idea, ¿no?, de trabajar más en ese tema. Exacto. Y también tenemos un artículo en el libro escrito por Polina Martínez-Shvetsova y Dmitry Prieto Samsonov sobre la producción cultural, la psicología, la mentalidad de gente de su generación, también de familia mixta. Sí, estas familias de niños nacidos de madre soviética y padre, mayormente y padre cubano. Y otro de los textos interesantes que vale mucho la pena que los lectores se aborden y se acerquen a él es el texto escrito por Carlos Espinosa sobre la mítica película Soy Cuba. Hace un análisis a profundidad de esta coproducción
cubano-soviética, el impacto que tuvo, como muchos de ustedes sabrán, la película después tuvo un segundo aire, en un momento fue mal recibida, se engavetó prácticamente, pero después Martin Scorsese y ¿quién otro escritor, otro famoso? ¿Ah? Coppola, uno de esos, pues la descubrió, la redescubrió y bueno, la película ha tenido un enorme impacto. También Jorge Ferrer Exacto. tiene un excelente ensayo sobre un documental que se llamaba Gente de Moscú. Está el texto que escribió también, que es un texto sobre el impacto que tuvo en Padilla, en Eberto Padilla, su estancia y su visita a Rusia y en la Unión Soviética, cómo él vivió y terminó interactuando con la cultura de la disidencia dentro en particular con Yevtushenko, el poeta del cual fue muy amigo, etc. Mi artículo se llama Persistent Matryoshkas y tiene que ver con producción de mujeres sobre el contacto con el mundo soviético. Había escrito sobre un documental muy interesante de Gustavo Pérez y de Oneida González, que se llama Todas iban a ser reinas. Y es curioso que muchos críticos terminaron llamando la película todas íbamos a ser reinas, como si no fue ellas, las soviéticas, que iban a llegar a Cuba siendo reinas, sino que todos nosotros, y en Cuba también, íbamos a ser reinas, ¿no? Y habla a cierta desilusión en lo que ocurrió al final. También escribo sobre Polina Martínez-Vetsova y su arte visual, también sobre otro fotoensayo de Lisette Solórzano, que tiene fotos muy interesantes de mujeres antisoviéticas en la iglesia ortodoxa en Cuba, en La Habana. Es un libro que abrió un camino y que ha marcado, yo creo, una tendencia, digamos, en este tipo de estudios. Es el primer libro, creo que de manera global, de manera seria, académica, aborda el tema. De modo que yo creo que este libro, espero que los lectores lo lean y que las personas... Ya ha habido una respuesta increíble. Mucho más que lo que yo hubiera esperado. Lo han comprado muchas personas, gente que yo conozco que vive en diferentes países y me han escrito para decirme, muchos de ellos movidos justamente por la portada, pero por el tema también, por el título también, que es un título muy sugerente y que pues la gente sí entienden, es decir, una vez que está puesto y que fue articulado, a la gente le ha quedado muy claro de qué trata, ¿no? Como por supuesto, exacto. Cuando Robinson abrió los ojos y vio que estaba solo